Día 32. Una relación que crece. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerán. Juan 4, 46 al 48. Este hombre tiene un hijo enfermo. No es una gripa, un dolor estomacal, una infección en los ojos. Este pequeño está entre la vida y la muerte. Y el padre de este pequeño se entera que Jesús vino otra vez a Caná, donde ya había hecho una señal de su poder, y sale desde Capernaum, más o menos a unos 36 kilómetros, en busca de este rabí para que hiciera algo para sanar a su hijo. Sin embargo, recibe una respuesta inesperada. Aquí no es el circo. Si quieres señales, ve a la carretera. Es necesario que creas sin señales ni portentos. Una respuesta muy dura, aparentemente dura, porque Jesús está aplicando a este padre un examen. Le está diciendo que para entrar en una relación con él, no puede buscar sensaciones, no puede buscar solo momentos. Para entrar en una relación con él, se tiene que hacer creyendo sin señales. Este desafío es interesante, sobre todo en la generación actual, porque entre los jóvenes hay una corriente de buscar sensaciones entre las relaciones que tienen, buscar momentos placenteros sin ninguna clase de atadura, buscar la popularidad aun a pesar de que en ocasiones les cueste su reputación, buscar estar en la moda por un momento. La moda del ateísmo pega demasiado en la juventud actual, la moda de creer en algún artista, en algún género musical, en alguna protesta popular como la diversidad de géneros, los veganos y otras cosas. Sin embargo, en todas estas relaciones con personas que defienden esto, existe una clase de sensaciones, no una relación auténtica que no se basa en momentos de emoción únicamente. Seguir estas corrientes solamente es buscar momentos de placer o señales, como lo dice Jesús. Incluso hay personas que se acercan a una iglesia o a la iglesia buscando eso, buscando lágrimas en cada culto, buscando un favor de Dios, buscando momentos mágicos. Y hay gente que no se ha dado cuenta que la gente busca estas cosas y ha usado la fe para dar señales, entre comillas, cosas para que la gente se sienta satisfecha. Jesús le lanza un desafío a este hombre. Le dice que si quiere entrar en una relación con él, no tiene que ser basado en señales o milagros o momentos místicos. Si quiere entrar en una relación con él, tendrá que hacerlo sin basarse en eso, simplemente creyendo. Una buena manera para saber si en lo que estás creyendo está bien o es correcto es haciendo esta pregunta: ¿qué ha hecho lo que creo por mí? Es decir, ¿qué ha hecho el ateísmo por ti? ¿Qué ha hecho el veganismo por ti? ¿Qué han hecho tus creencias por ti? Jesús murió por mí, cargó mi pecado para darme vida. Eso ha hecho Él por mí. El primer paso para experimentar esa relación es creer en Jesús. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4, 49 al 50. Este hombre pasa el examen de entrar en esta relación con Jesús sin buscar sus señales y persiste en su petición: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le vuelve a poner un examen: ve, tu hijo vive. ¿Pueden imaginar esto? ¿Cuánto tiempo tuvo que caminar el padre para encontrar a Jesús? Y una vez que está enfrente o frente a él, le hace una petición que primero es contestada de una manera aparentemente negativa.
Después, él persiste en su petición y Jesús no le da una poción mágica o un medicamento extraordinario, o le contesta su petición siquiera. No le dice que irá con él, le dice, ve, tu hijo vive. Unas palabras que contienen una orden y una promesa. ¿Cuál orden? ¿Cuál es la promesa? Y este hombre cree a Jesús y obedece saliendo de vuelta hacia su casa. Una actitud demasiado admirable la de este hombre. Sabe que Jesús es la autoridad en esta situación que está atravesando y decide obedecerle. Llevemos esto al campo de las relaciones. Entre los jóvenes hay relaciones que requieren obediencia, como por ejemplo los padres, las autoridades, tanto en la iglesia como en la sociedad, o Dios. Obedecer no es una de las cualidades más desarrolladas que tenemos los seres humanos, sobre todo cuando se trata de Dios, cuando Él nos dice, haz esto o no hagas esto. No es porque es cruel y busca perjudicarnos, no. Eso nos dice que obedezcamos para que nuestra relación con Él crezca, para que experimentemos su amor y sus maravillas que tiene preparadas para nosotros. Esta lección de obedecer tiene muchas facetas. A veces, los más jóvenes no estamos de acuerdo con esto en el momento actual. Los jóvenes obedecen mucho menos que antes. Ahora hay más libertad para hacer lo que se te da la gana. Mi papá suele decirme, si yo le hubiera contestado a mi padre o a mi madre como tú me has contestado a mí, ya me hubieran puesto la cara en la nuca de una bofetada. No podemos experimentar crecimiento en nuestra relación con Jesús si no le obedecemos. Pero al obedecer, en ocasiones se experimenta crisis. Este hombre sabe que al regresar a casa solo habrá dos opciones en cuanto a la vida de su hijo, o lo va a encontrar sano o muerto. Y sin embargo, cree la palabra de Jesús y obedece su mandato. Pero no crean que las dudas no estaban en su mente. Seguramente él pensaba, ¿será cierto? ¿Debí insistir más? ¿Qué tal que no es verdad? ¿Qué tal que no vuelvo a ver a mi hijo? La crisis es parte de la obediencia. Es parte de crecer en esta relación con Jesús. Es parte de la fe. Aquí tienes algunas cosas que necesitamos obedecer. Por ejemplo, perdonar. Por ejemplo, amar al enemigo. Por ejemplo, diezmar. Por ejemplo, someterse a las autoridades. Por ejemplo, quitarse vicios o hábitos malos. Por ejemplo, tener la disciplina devocional. Por ejemplo, terminar o evitar las relaciones en yugo desigual, es decir, noviazgos que no son agradables a Dios. Para crecer en nuestra relación con Jesús, tenemos que obedecerle. Y aquí termina el artículo de la página de Radical-Es, que una vez más te vuelvo a invitar a que le des like para que más personas lo conozcan. Y por supuesto que nos deja con un sabor agridulce en la boca, porque por un lado se nos invita a la fe y por otro lado se nos invita a obedecer. Se nos llama a la fe y se nos llama a obedecer. Son las cosas que a veces nos ponen en crisis. Pero en esa crisis es donde podemos arrojarnos. Decía Søren Kierkegaard, podemos dar el salto de fe. Podemos dar ese salto de fe, decía él. Arrojarnos en los brazos de Dios. En la crisis podemos experimentar la bondadosa presencia de Dios que nos acompaña. Así es que hoy
hoy en medio de esta crisis que estamos viviendo o en medio de la crisis personal que tienes? ¿Qué tal si hoy damos ese salto de fe y confiamos que nuestro buen Dios tiene lo mejor para nosotros? Señor Jesús, hoy te damos muchas gracias por toda esta crisis. No entendemos muchas cosas, no sabemos explicarlas, y hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente y nos llenan de más crisis, o hay muchas informaciones que escuchamos que nos llenan de crisis. Pero sabemos, Señor, que las crisis tampoco te detienen, que las crisis no te limitan y que tú eres capaz de utilizar nuestras crisis para hacernos crecer en fe y obediencia. Tenemos miedos, tenemos preocupaciones, temores y muchas otras cosas más. Por eso, Señor, venimos contigo, para que tú nos ayudes a caminar en esta crisis y nos ayudes a superar esta crisis. Gracias por oírnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.